buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un lunes más con todos ustedes en el programa I+D+I Empresas, un programa que está promovido por COFER, la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal, y que cuenta con el respaldo de la Fundación Caixa Galicia y de la Diputación Provincial de A Coruña. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Casal, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de As Lagoas. De esta área industrial se ha hablado mucho últimamente, sobre todo por un proyecto de reforma de la carretera que cruza de norte a sur esta área industrial, un proyecto con el que no estaban de acuerdo los empresarios y que ese proyecto había sido promovido por el anterior bipartito de la Xunta. Ahora hay novedades y vamos a hablar de ese proyecto y de otras iniciativas que ponga en marcha esta entidad empresarial para dinamizar esta área, sobre todo ahora en tiempos de crisis. Muy buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Y ante todo, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Canal 31 en este espacio empresarial. Encantado. Hablábamos a los espectadores un poco acerca de ese proyecto. Vamos a ponerlos en antecedentes. Había un proyecto que había sido elaborado por la anterior Xunta de Galicia, al frente de la que estaba el PSOE y el BNG, con el que ustedes no estaban de acuerdo. Hay un cambio de gobierno en la Xunta, se paraliza ese proyecto y ahora se les presenta un proyecto modificado. Sí. ¿Están ustedes de acuerdo con este nuevo proyecto? Bueno, vamos a ver, en principio es un proyecto que no se da por concluir, es un proyecto abierto, donde vemos que hay bastantes mejoras y donde hemos tenido una reunión, una vez de que las personas que nos vinieron a presentar el proyecto lo hubiesen hecho antes en el Ayuntamiento de Narón, al alcalde Blanco, pues se nos ofrecieron para presentarnos el proyecto a nuestra asociación y a todos los empresarios que pertenecen al polígono de Las Lagoas y vecinos de ese mismo polígono, ¿no? Entonces, en la reunión, las personas que han venido a presentar el proyecto, que en este caso fue Diego Calvo y Más Ángeles Díaz, representantes de un partido político, en este caso del PP, pues amablemente se ofrecieron a presentarnos el proyecto a todos los vecinos y una vez presentado allí, bueno, pues y decirnos que era un proyecto en abierto, que podíamos tener derecho a hacer alegaciones o poner propuestas encima de la mesa antes de darlo por acabado. Y bueno, nos hemos tomado una semana, digamos, un poco sabática en el aspecto de que todo el mundo pudiera tener una copia del proyecto y estudiar lo que correspondía a su zona o lo que le podría perjudicar a su propia empresa y los vecinos a sus propias viviendas. Entonces, a lo largo de esta semana yo he estado recabando información de los propios empresarios y de los propios vecinos. Ayer y antes de ayer hubo en el Ayuntamiento de Narón pues para que fuera gente a hacer alegaciones y hubo gente que había ya recibido cartas de expropiación, 14-15 vecinos, en los cuales se les ofrecía un porcentaje de dinero por lo que se les expropiaba, ¿no? Que sepa, a día de hoy, claro, estamos hablando que no ha dado mucho tiempo aún a saber si el 100% de los vecinos están de acuerdo con lo que se les indemniza por la expropiación, de lo que se les coge. Yo, por la información que tengo, están prácticamente al 100% de acuerdo con este tipo de indemnizaciones. Y en cuanto a las empresas, pues también en más del 95% estamos de acuerdo, yo incluido, aunque también me coge en parte de lo mío, casi. Pero sí, no, soy la primera, o sea, soy la primera que está desde donde estamos nosotros, es desde donde empieza lo que es el tema del polígono, ¿no? Pero bueno, son mejoras creo que muy aceptables y aunque bueno, hay alguna cosita para poder mejorarla que lo comentaremos y se lo pediremos tanto al Ayuntamiento como a los que llevan el tema del polígono y a ver si podemos solucionar eso. Bueno, vamos a hablar un poco de esos detalles que les comentaba, en este caso el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, en una visita a Narón para explicarles a ustedes, tanto a los empresarios como a los vecinos afectados, en qué va a consistir ese proyecto, ¿no? Una de las mejoras principales que ustedes también demandaban es la eliminación de algunas de las rotondas, ¿no? Sí. Y es que eran un tramo muy corto, creo que había cuatro rotondas. Sí. Ahora quedan solamente dos. Sí. Y también el ancho de los carriles, en algunos casos vías de servicio, eliminaban casi por completo
completo la entrada a algunas de las empresas, ¿no? Sí. Entonces, cuéntenos esas mejoras, ¿en qué van a consistir? ¿Cuáles son las que se reflejan en el proyecto actual? Vamos a ver, mira, en principio hemos conseguido que se eliminaran las dos rotondas que hacían daño a las empresas, ¿no? Para mí, la más importante, no porque la otra sea menos en sí, sino la más importante por el peligro que causaba, o que creíamos que podía causar, es la rotonda donde está ubicada una empresa que es de carburos metálicos. Entonces, aparte de hacer bastante daño a la empresa, ponía muy en peligro el hecho de la circulación allí por la indefensión que quedaba esa empresa ante los coches a la hora de pasar por allí, ¿no? Y después la otra rotonda que perjudicaba también a un restaurante, en este caso Casa Alonso, que también, bueno, pues en principio le cortaba mucho lo que era la entrada a su propio negocio, le dejaba sin espacio ninguno en lo que es el frente de su negocio y le comía demasiado terreno por la parte de atrás, ¿no? No tenía razón de ser esa rotonda, una porque está fuera ya del polígono, no corresponde a la zona industrial y creíamos que era bastante injusto que esa rotonda se llevase a cabo. Bueno, se dieron eliminado las dos rotondas, el señor de Casa Alonso contento con la mejora y el señor de Carburos Metálicos contentísimo, o sea que eran dos de los temas más graves que teníamos en este momento, ¿no? Después, lo que es con el tema de las vías de servicio, no hemos logrado que la carretera se simplifique un poco en cuanto a lo que son los metros de ancho. Sigue con 28 metros, con dos vías centrales y dos laterales de servicio. Las laterales quedan reducidas a 30 km por hora para tener un acceso decente a las empresas y las centrales están puestas para 80 km por hora. Creemos que 80 km por hora no debía de ser a 50. Ahora mismo está a 50, ¿no? Limitada esa zona. Está a 50, sí. ¿Qué pasa? Que lo de 50 lo decimos porque nosotros lo que pretendemos es que, aunque nos han puesto dos pasos de peatones, pero claro, en 1,5 km, lo que pretendemos es que nos pongan más pasos de peatones. Entonces, si hay pasos de peatones, no puede estar la circulación a 80 por las vías centrales, ¿no? Son temas que vamos a exponer encima de la mesa para ver, que yo creo que podemos conseguirlo, ya que el proyecto no se da por cerrado. Y bueno, se ha ampliado bastante lo que es el acceso a las empresas para que haya giro con cualquier tipo de vehículo, tanto de transporte pesado como de transporte ligero. Y creo que ahora mismo las empresas están bastante contentas, ¿no? Tenemos más cosas para pedir, pero bueno, te puedo nombrar. ¿Cuáles serían esas cosas? Principalmente, bueno, las dos cuestiones que preocupaban era el tema de las rotondas, sí, el ancho de las vías, sobre todo en una zona en la que ahora, si se va a poner a 80, hay que tener en cuenta que también es un polígono, uno de los primeros que empezó a nacer en Narón por iniciativa privada, claro, y que conviven empresas con viviendas, con un instituto también muy cercano, sí, con dos institutos. Entonces, evidentemente, en un tramo en el que es una recta, pues sí que se pisa el acelerador, ¿no? Sí. Mira, nosotros ahí se ha conseguido que en el proyecto pues lleve aceras y lleve lo que son unos arcenes, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos los chicos y chicas y niños pequeños que son vecinos que no vienen en transporte público, pues que puedan ir con una seguridad por esas vías de acceso, ¿no?, que tienen ahora o que van a tener, que es lo que es las aceras y el arcén, ¿no? Y el estar limitado a 30 por hora, pues lo que son las vías de servicio, pues garantiza mucho más la seguridad de esas personas. Bueno, sea para las personas que van